El señor Mayer fue a ver al señor Reveni, no muy seguro de si pedirle consuelo o ayuda. Habían sido buenos amigos toda su vida. Ambos habían acumulado una gran fortuna trabajando desde la mañana hasta la noche, en el mismo periodo de tiempo, pero en diferentes campos, de modo que nunca compitieron entre ellos. A pesar de que nunca colaboraron juntos, la amistad que habían formado en su juventud perduró sin cambios hasta su avanzada edad. Inmutable, pero no viva. Sus esposas nunca se veían entre ellas. Ellos se veían todos los días durante un cuarto de hora en la bolsa. Ya habían superado los 60 juntos. Después de una noche en vela, Mayer decidió escribirle a su viejo amigo para pedirle una cita. Y cuando fue a verlo, tenía en mente una vaga propuesta para que el viejo amigo organizara un socorro en su nombre. Quería presentarlo de manera que no pareciera implicar ningún riesgo para él. Estaba seguro de que el socorro le era debido. Tantos años de trabajo honesto y exitoso se habían deshecho en un momento de imprudencia. Esto no era aceptable. El viejo comerciante se había dejado convencer para firmar un contrato que lo ponía en manos de otras personas para expandir su negocio, y estas personas habían aprovechado todo el crédito que obtenían de esa firma, y luego habían huido de Trieste, dejando solo unos pocos muebles sin valor. Mayer había decidido cumplir con todos esos compromisos, como su honor le exigía. Pero ahora le parecía injusto tener que someterse a esos compromisos que no eran suyos. Si Reveni, conocido como un buen hombre, aceptaba al menos temporalmente una parte de ellos, su destino se aliviaría. Mayer no recordaba haber rechazado propuestas similares. Recordaba, y con gran claridad, haber firmado ese contrato, como si fuera una prueba de confianza en la humanidad, sin recordar que la primera idea de firmarlo surgió de su deseo de aumentar sus ganancias. Si el destino quería favorecerlo, seguramente sería Reveni quien le ofrecería el socorro sin que él lo invitara. Eso era lo que esperaba del destino. Entonces, tan pronto como pudiera, podría revelar su proyecto de organización a su alrededor, que podría ser aceptado por Reveni si se encontraba en el estado de ánimo para asumir un riesgo similar. Mayer no veía el riesgo. En resumen, pedía un crédito a largo plazo y sabía que lo merecía. A pesar de ser mayor, seguía siendo trabajador, y por esa única vez que lo habían estafado, podía citar cientos de casos en los que había evitado ser estafado. Por lo tanto, no había riesgo en él. Subió las escaleras de la casa de Reveni, que estaba en el centro de la ciudad, y desde el momento en que el camarero le abrió la puerta, no sintió envidia en su corazón. También por el momento, tenía tapices en el vestíbulo espacioso y decorado, al igual que la pequeña habitación forrada de alfombras donde Reveni y su esposa lo esperaban para ofrecerle una taza de café. Pero solo por un tiempo. Su pobre esposa ya estaba buscando un apartamento mucho más pequeño y más modesto. Aquí, todo aún tenía la apariencia sólida y segura de una casa que ha existido durante mucho tiempo y seguirá existiendo durante mucho tiempo. En su caso, todo estaba a punto de desmoronarse. Todo estaba en su lugar, excepto las joyas de su esposa, pero parecía que todos los objetos estaban tomando impulso para salir volando. Reveni era un hombre más grande que él, y también más blanco, aunque tenían la misma edad. Así que sentado en su gran sillón frente a él,
que estaba sentado en un sillón del mismo tamaño, pero tímidamente en la parte superior. Ese hombre que había acumulado y acumulado, y no se había dejado arrastrar a firmar el documento que lo había arruinado, le pareció formidable. La señora Reveni sirvió el café. Era una dama que vestía con cierto lujo incluso en casa, con encajes en su traje de mañana. Encantadora si hubiera adornado a una persona más hermosa y joven. Mayer empezó a sorber su café pensando, ¿nos dejará a solas esta mujer? Pareció que la señora sintió de inmediato la necesidad de prevenirlo, de que no los dejaría solos. Le dijo que su Giovanni no se sentía bien desde hacía algunos días y que pasaba toda la tarde en casa bajo su cuidado. A Mayer le pareció extraño que un hombre que aparentaba estar sano y que se había levantado a desayunar tuviera la necesidad no solo de quedarse en casa, sino de ser vigilado constantemente por su esposa. Pensó que entre Reveni y su esposa ya habían acordado no ayudarlo. Recordaba que entre los dos, la esposa era conocida por ser la más dura, y Reveni mismo le había contado una vez cómo ella había sabido liberarlo de un pariente pobre que lo molestaba con preguntas de ayuda financiera. Así que ella había corrido en su auxilio tan pronto como había escuchado que él había pedido esa reunión. Se sintió humillado, incluso ofendido. No creía que pudiera ser equiparado con un solicitante pobre e insistente. Más bien, venía con una propuesta comercial que habría proporcionado una compensación considerable a Reveni si aceptaba participar en su empresa. Quería elevarse, lavarse de cualquier inferioridad. También se acomodó en el sillón imitando la posición de Reveni. Con un ligero gesto de cabeza, agradeció a la señora por ofrecerle una taza de café. Su esfuerzo fue tal que realmente se sintió liberado de cualquier inferioridad. No propondría nada a Reveni. Simularía que había solicitado la reunión por razones completamente diferentes. ¿Cuáles? Era difícil encontrar una respuesta, ya que los dos viejos amigos nunca se habían encontrado en cuestiones comerciales. Por lo tanto, no podía hablar de negocios. Pero, ¿en qué otro campo podría importarle el consejo de Reveni? Recordó que unas semanas antes, un amigo le había preguntado vagamente si aceptaría ser nombrado concejal municipal. Tal vez podría pedirle consejo sobre eso. Pero Reveni se sumergió en el tema que había llevado a Mayer hasta allí. «Ese Baravich», exclamó. Un hombre de buena familia triestina se dejó llevar por una acción así. ¿Y dónde están ahora? Se dice que ya ha podido llegar a Corfú. Para Mayer, esto no parecía en absoluto un punto de partida para la oferta de ayuda que esperaba del destino. Todo lo contrario. Parecía que Reveni sentía más compasión por el ladrón que por el robado, que era él. Se recostó aún más en el sillón, asegurándose de sostener la taza de café en sus manos temblorosas. Se esforzó por asumir una actitud de indiferencia. Comprenderás que tuve que presentar una denuncia. Ahora me es indiferente si escapa de la justicia. La señora llenó la taza de café de su esposo y se la entregó. Con los ojos puestos en la taza, dio los pocos pasos necesarios para acercarse a él, y luego se dirigió a Mayer. «También hay una madre», dijo con voz apenada. Como en su vestimenta, en el tono de su voz y en cada uno de sus movimientos, la señora se esforzaba por infundir una gran dulzura a sus palabras. Así que recordaba en este incidente que estaba arruinando a Mayer. En primer lugar, a la madre del ladrón.
y pensar que ella, con su actitud de gran dama, había sido en su juventud una cantante de café-concierto, y se había desnudado frente a todos mientras valiera la pena. Le guardaba rencor porque en su momento trató de impedir el matrimonio de Reveni. Ya no era posible simular indiferencia. Enrojecido de ira y sonriendo amargamente, Mayer exclamó: «Entiende que no me importa nada de esa madre, ya que debido a su hijo, mi esposa está a punto de sufrir mucho más». Veo, murmuró siempre dulcemente la señora Reveni, y se sentó en una silla junto a la mesa, llenando su propia taza con el café humeante. Parecía que solo estaba viendo esto en ese momento, pero no veía todo, porque si hubiera visto todo, habría tenido que decir que ella o su esposo estaban dispuestos a ayudar o que no querían saber nada del asunto. Reveni intervino. Parecía que entendía que la historia debía considerarse desde el punto de vista del pobre amigo suyo. Estirándose incómodamente en su sillón, miró hacia arriba y gruñó: «Un asunto feo, un asunto muy feo». Suspiró y luego, finalmente, mirando a Mayer a los ojos, dijo: «Te has metido en un lío muy feo». Esto realmente significaba que la aventura no era tan grave como para que nadie pensara en intervenir para hacerla más soportable. Entonces, no habría ayuda, y Mayer podría liberarse de la humillación de pedirla. Se levantó, colocó la taza, que había vaciado sin siquiera saborear el café, y después de acomodarse de nuevo en el sillón, dijo con indiferencia: «Se trata, en resumen, de dinero, de mucho dinero, pero no de todo el dinero. Me entristece que mi fortuna disminuirá para mi hijo, pero de todos modos, él recibirá de mí más dinero en mi muerte de lo que yo heredé de mi padre en su muerte». Reveni abandonó su actitud de persona que no quiere escuchar más de lo necesario y, con un sincero acento de alegría, exclamó: «Lo que yo suponía es cierto. Entonces, no sufriste tanto daño en ese feo asunto como se dice en la ciudad. Permíteme estrecharte la mano, mi buen amigo. Estoy más feliz por esto que si hubiera ganado una gran suma de dinero». Ahora estaba completamente despierto. Incluso se levantó de su silla para estrechar la mano de Mayer. Este último no pudo simular una gran gratitud por tanta manifestación de alegría, y dejó su mano en la del amigo de manera pasiva, por lo que el otro regresó a su silla. Mayer pensó: «Se unen a mi alegría, pero no supieron unirse de ninguna manera a mi dolor». En un instante, repasó los cálculos que había hecho ese día. Toda su capacidad había sido absorbida por esa aventura, pero toda, y aún no estaba seguro de que no hubiera otros compromisos desconocidos en algún cajón que ya no podía cumplir. Su hijo no heredaría un centavo de él si no sabía trabajar activamente durante el tiempo de vida que le quedaba. Pero hasta que estuvo solo, pudo hacer cálculos y llegar a conclusiones precisas. Ahora, en presencia de su amigo, ya no veía tan claramente. ¿No sería mejor ocultarle su verdadera situación para recuperar el crédito que necesitaba para continuar su trabajo? Este propósito de una buena táctica, que aún no había analizado completamente, le dio un poco de vida. La señora, para expresar su alegría por la buena noticia, le ofreció otra taza de café, que aceptó con una sonrisa de agradecimiento que le costó mucho esfuerzo. Mientras tanto, para demostrar su gratitud, se bebió todo el café, que era demasiado para sus costumbres. Reveni pareció creer que,
Dado que ahora sabían que el asunto no era tan grave para Mayer, podían hablar libremente al respecto. Te confieso que nunca confié en Baravich. Del negocio que te unía a él, solo supe cuando ya estaba hecho. Pero todos en Trieste sabían que todos los negocios previamente emprendidos por Baravich habían terminado mal. Sí, pero no de esta manera, protestó Mayer. De hecho, parecía que siempre había administrado bien, pero que la mala suerte había perseguido todos sus proyectos. Reveni hizo un gesto de duda. No confío en alguien que se hunde y emerge tantas veces. Seguro que no sabe nadar. La carrera de Baravich comenzó con ese proyecto del arroz de China, del que tanto se habló hace 10 años. ¿Cuánto dinero tirado al mar en ese momento? Luego se convirtió en promotor improvisado de industrias. Es cierto que algunas de las industrias que ideó prosperaron, pero ¿por qué sentiste la necesidad de deshacerte de él en un momento dado? No se dijo nada malo de él, más bien al contrario, se habló mucho de su honestidad, pero nadie supo por qué dejó de formar parte de esas industrias. Y luego, ¿cómo sobrevivió? Hasta que supo cómo atraerte, solo habló de la colonización de Argentina, de la colonización de Kendai, todos los negocios que podrían haberme reportado un beneficio, pero que no concretó. Luego descubrió otro país lejano, la construcción de automóviles, y parece increíble que un hombre con tu experiencia haya decidido seguirlo en ese país. Para Mayer, era terrible que Reveni tuviera razón. Recordó cómo había sido atraído por la perspectiva de ganancias enormes e inmediatas, pero también recordó cuánto había querido a ese hombre más joven que él, tan seguro de sí mismo, rico en conocimientos que lo hacían parecer un técnico, y quiso recordar solo ese afecto. Me sentí impulsado a ese negocio también por el deseo de ayudar a Baravich. Me entristecía que un hombre de tanto talento tuviera una posición tan mediocre. Reveni aguardó a Mayer durante un instante, como si hubiera dudado en responder. Luego lo miró con ojos inquisitivos, como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. Después recordó algo que lo decidió y habló, riendo y tratando en vano de hacer reír a su interlocutor. ¿Recuerdas al viejo Almeni? Gracias a él, nos involucramos juntos por primera y última vez en asuntos comerciales. ¿No recuerdas? Con insistencia, logró reunirnos a ti y a mí, así como a otros 2 amigos en una reunión en la que se debía decidir si proporcionarle el dinero necesario para establecer un bar en un lugar céntrico de la ciudad, que él y su hijo dirigirían. Tenía que ser hecho con gran lujo y, por lo tanto, con un gran gasto, ya que sólo así el resultado sería seguro. Ni tú ni yo entendíamos muy bien que era un negocio de ese tipo, pero otro de nuestros presuntos socios nos lo explicó, aunque dudaba mucho de que una especulación como esa pudiera tener éxito en nuestra ciudad. Terminamos acordando que lo mejor del negocio sería el gran apoyo que se le daría al viejo Almeni, un buen hombre anciano con una familia numerosa, que, a pesar de tantas cualidades, tampoco había logrado salir de una situación mediocre. Entonces, nosotros 2, es decir, tú y yo, intervenimos y declaramos de inmediato que en este mundo debíamos hacer negocios y también buenas acciones, pero que una buena acción en forma de negocio era seguramente un mal negocio, especialmente porque ya no era una buena acción. Terminamos todos acordando dar un pequeño apoyo al viejo, que lo merecía. Recuerdo perfectamente tu lógica, y me sorprende que la hayas olvidado. Mayer quería defenderse con gran energía.
Era demasiado para él, que Reveni no quisiera ayudarlo y pretendiera tener razón. Por supuesto, entre Almeni y Baravich hay una gran diferencia. Almeni era un viejo cualquiera, y Baravich era un joven astuto y educado, que solo tenía el defecto de ser un ladrón. Mayer pronunció estas palabras con tanta pasión, y se ruborizó tan intensamente debido a su rencor, que la señora Reveni pensó que debía intervenir, para evitar un desacuerdo demasiado áspero. Había visto a la señora Mayer con su hija el día anterior. ¡Qué dulce es esa niña con sus inocentes ojos de gacela! En su vocabulario, la señora Reveni consideraba a la gacela una criatura encantadora. Mayer no se dejaría aplacar, ni siquiera si lo hubieran comparado con una criatura encantadora. Un recuerdo lo golpeó. No solo recordaba el episodio con Almeni, sino que también estaba seguro de haber sido él quien había hecho el razonamiento que Reveni exponía como suyo. Había sido tan perspicaz en ese momento, y su inteligencia solo se le recordaba para culparlo con más peso por el error que había cometido ahora. Y le dijo a Reveni, conmovido por la compasión por sí mismo, incluso con lágrimas en los ojos: la vida es larga, demasiado larga, y está compuesta por tantos días, cada uno de los cuales puede darte la oportunidad de cometer el error que anule la inteligencia y el esfuerzo de todos los demás días. Un solo día contra todos los demás. Reveni miró hacia un lado, quizás a lo largo de su vida para encontrar el día en que había cometido el error, que podría haber comprometido el trabajo de todos los demás días. Asintió, pero tal vez solo para tranquilizar a su amigo. No parecía estar preocupado por el peligro pasado, o el que aún podía enfrentar. Dijo: la vida es larga, sí, muy larga y muy peligrosa. Mayer sintió que el otro no podía ponerse en su lugar, y no se enfadó porque todos saben lo difícil que es pensar en el frío que otros sienten cuando uno está cómodo y cálido. Pero se dio cuenta de que mientras Reveni hablaba, su esposa lo miraba con una sonrisa de confianza, de abandono. Parecía decir: ¡qué idea tan extraña! No, tú no puedes cometer errores. Por lo tanto, su antipatía por esa señora creció tanto que no quiso soportar su cercanía. Se levantó y se obligó a hacer un gesto de cortesía hacia la señora. Le dio la mano y le dijo que un asunto urgente lo obligaba a irse. Había decidido ir al día siguiente a la oficina de Reveni, no para pedirle ayuda, sino solo para convencerlo de que la vida era larga y que un hombre no debería ser condenado por un solo día de locura. Al darle la mano a la señora, le dio la espalda a Reveni, quien de repente emitió un sonido extraño. Con una voz un poco más baja de lo habitual y de la manera más tranquila, dijo una palabra incomprensible. Mayer intentó recordarla, pero no pudo, ya que es difícil recordar una secuencia de sílabas sin sentido. Miró con curiosidad hacia Reveni, mientras la señora corrió hacia su marido, asustada, y le preguntó: ¿qué tienes? Reveni se había dejado caer en el sillón, pero aún después de un momento pudo responder claramente a su esposa, como si se hubiera recuperado: tengo un dolor aquí, moviendo la mano que no llegó al gesto deseado, pero se levantó del apoyabrazos del sillón. Luego, nada más, y su cabeza quedó inmóvil, inclinada sobre el pecho. Emitió un suspiro que pareció un lamento, y nada más. La señora lo sostenía, gritándole al oído: «Giovanni, Giovanni, ¿qué tienes?» Mayer se secó los ojos.
que se habían empapado de lágrimas por su propia desgracia, y se volvió hacia su amigo. Inmediatamente adivinó de qué se trataba, pero todavía estaba tan preocupado por sus asuntos, que su primer pensamiento fue: «Se está yendo. Ahora incluso si quisiera, no podrá ayudarme». Tuvo que hacer un esfuerzo para apartar virilmente su egoísmo despreciable. Se acercó a la señora y le dijo con suavidad: «No se asuste, señora, es solo un desmayo y nada más. ¿Debo llamar al médico?». Ella estaba arrodillada frente a su esposo. Volvió hacia Mayer un rostro empapado de lágrimas, pero evidentemente se alisó en la esperanza que le brindaban esas palabras. «Sí, sí, llámalo», y le dio el número de teléfono. Mayer corrió hacia donde había venido, pero la señora, aún de rodillas, gritó: «¡Por allí!», con un grito que se hizo más amable por un sollozo. Entonces Mayer abrió la puerta opuesta y se encontró en el comedor, donde dos criadas estaban ocupadas despejando la mesa. Les dijo que corrieran a ayudar a la señora en la habitación de al lado, y al encontrar el teléfono de inmediato, llamó al número que la señora le había indicado. No obtuvo comunicación de inmediato y se inquietó, preguntándose ansiosamente: ¿estaba muriendo o ya estaba muerto? Pero luego sintió esos momentos de espera llenos de compasión. Así es como se muere. Y luego, ya no puede negar ni rechazar nada más. El médico le prometió que vendría de inmediato, y Mayer colgó el auricular y regresó a la señora Reveni. Miró a su alrededor. ¡Qué lujo! Su relación con Reveni se había debilitado mucho después del matrimonio de éste, y sus esposas no se trataban. Era la primera vez que veía esa sala de estar, iluminada por la luz de las grandes ventanas que se reflejaba en los mármoles de los zócalos, en los dorados de ciertas molduras de las puertas y en las piezas de cristal que aún estaban en la mesa. Todo estaba inmóvil, y en su lugar, porque el pobre en la habitación contigua nunca había cometido ninguna tontería y no podía hacer ninguna más. Pero, ¿quién está mejor, él o yo?, pensó Mayer. Qué pacífico yacía en ese sofá. Extraño, ya no se jactaba de su éxito, agrandado por los errores de Mayer. Había vuelto a la generalidad y miraba desde allí, inmóvil, con el globo ocular protuberante, carente de alegría o dolor. El mundo continuaba, pero esa aventura demostraba su completa insignificancia. La aventura que le había tocado a Reveni restaba importancia a la que había tenido lugar en su propia vida.